Ahora no contaba. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Deciros que va a ser grabada. El que no quiera salir con que cierre su cámara lo tiene solucionado. No se permitirán unas faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Una vez terminada la ponencia, iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra a Enriqueta Martín Arancibia, que nos presentará a la ponente de esta tarde. Adelante, Enriqueta. Buenas tardes a todas las personas que estáis al otro lado. Quiero empezar recordando que esta semana han sido asesinadas 2 mujeres. Una mujer de 32 años asesinada por su cónyuge el 2 de marzo en Pozuelo de Alarcón. El 3 de marzo un hombre mata a una mujer en un área de servicio en Maqueda, Toledo. Vale. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El 5 de septiembre de 1791, la escritora francesa Olympe de Gouges, parafraseando la anterior declaración, escribe la Declaración de los Derechos de las Mujeres y de las Ciudadanas. Os digo esto para que veáis que la lucha por la emancipación de las mujeres no es una invención de ahora. Estas luchas vienen de hace unos cuantos siglos. Por desgracia, vivimos en una España modernista con valores medievales. Ahora os dejo con Teresa Galeote, mujer de la Comisión Política del Partido Feminista, compañera de lucha por todo lo público, pero sobre todo es mujer y feminista que lleva muchos años luchando por nuestra emancipación. Teresa, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Enriqueta, por tu presentación. Buenas tardes y, en fin, un placer estar con vosotras y vosotros. Entonces, como ya bien ha empezado Enriqueta diciendo que la lucha de las mujeres empieza, en fin, hace mucho, incluso anteriormente, que ahora lo vamos a comentar, y ha sucedido, o sea, que muchos asesinatos, muchas muertes, como ya habían dicho, y siguen sucediendo a las mujeres, simplemente por el hecho de ser mujeres, es decir, que eso está ahí, ¿no? Los maltratos y otras muchas cuestiones. Entonces, para tomar, es decir, conciencia de que hay que luchar por las mujeres, primero hay que tomar conciencia de que somos mujeres. Eso es muy importante. Pasa igual que la clase trabajadora. Si no consigue tomar conciencia de la clase trabajadora, no sabe que con el capitalismo se está en una lucha constante, ¿no? Entonces, claro, nombrar ciertas palabras es significativo y no olvidarlas y estar siempre, es decir, nombrándolas, porque si no, hasta nos roban el lenguaje. Y es lo que están haciendo. Nos roban el lenguaje, tergiversan el lenguaje, nos dan una visión de las cosas y nos ocultan otras, en fin, que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Por eso lo digo. Bueno, pues la lucha de las mujeres, como bien decimos, comienza con empezar a tomar conciencia de que las mujeres son ninguneadas, que son apartadas de la esfera social y política, de que son apartadas del mundo de la cultura, porque ahí es donde empieza principalmente cuando ellas se dan cuenta.
Tenemos que saber, bueno, que como ahora no vamos a hablar de la creación del patriarcado, que es cómo se empiezan a marginar a las mujeres y todo esto, ¿no? Porque ya lo sabéis, en fin, y en algún otro momento que lo hemos comentado. Pues cuando se empiezan a dar cuenta las mujeres de que han sido apartadas por ese preciso, es decir, por esa cultura patriarcal, ¿no? Entonces, Cristina de Pizan es una francesa y ya se va dando cuenta, primeramente, claro, empiezan a tomar conciencia las mujeres que tienen un poco más de conocimiento, un poco más ilustradas, ¿no? Cristina de Pizan empieza a hablar de la ciudad de las mujeres, es decir, pero claro, eso no es bastante, porque lo que no nos podemos hacer las mujeres es apartar, porque no, o sea, pero en fin, ella considera que en ese momento es importante hacer reuniones con las mujeres, crear un mundo femenino para empezar a indagar cómo las mujeres han ido participando en la sociedad, pero han sido silenciadas. ¿Por qué han sido silenciadas? Porque efectivamente cuando empiezan ya las civilizaciones y la cultura y la imprenta, pues solamente se cuentan los hechos de los hombres, las batallas, sus logros, todas las cuestiones de los hombres, pero a la mujer, o sea, que se la ignora, solamente está para ser madre y esposa, o sea, auxiliar del hombre, por así decirlo, que ya lo establece efectivamente la Biblia y otros textos sagrados. Entonces, por ahí se empieza. Yo sí quisiera comentaros, este es un libro muy importante, Calibán y las brujas, de Silvia Federici, y aquí se habla mucho de las luchas de las mujeres que iban juntos con los hombres cuando hacían revueltas campesinas y demás. ¿Qué pasa? Pues que efectivamente siempre son los hombres los que salen adelante en esas crónicas y las mujeres, pues, ¿cómo se las conoce a las mujeres en ese momento? Cuando ya se sale ya en la época ya baja del medievo, porque son, es decir, sanadoras, las parteras, esas mujeres que siempre han estado al lado de las mujeres para traer vida, ¿no?, a este mundo, y además son mujeres muy dedicadas al conocimiento de las plantas y se hacen, pues, curanderas, por así decirlo. Entonces, a través del libro de Federici, lo que nos vamos a dar cuenta es que cuando los hombres irrumpen al ser cirujanos, a ser médicos y demás, a las mujeres se las van apartando, aparte de empezar a decir que son, en fin, brujas, que son heréticas, que van contra la religión, pues en realidad, en el fondo, en casi todas, el 90%, pues son efectivamente mujeres que se dedican, que son sanadoras y que tienen muchos conocimientos de la medicina natural. Pues por ahí ya se empieza a decir la quema de brujas, que como sabéis, se termina, eso es una constante desde el siglo XVI, comienzos del siglo XVI, y se termina, pues, en el siglo XIX, o sea que la última bruja quemada, ¿no? Dando ya esa perspectiva de cómo ya se empieza ahí una gran lucha, que las mujeres tienen que empezar a tomar una gran conciencia del por qué son, es decir, apartadas de la sociedad. Pues una mujer muy importante inglesa va a ser Mary Blomstein. Es la madre de Mary Shelley, la que hizo después este libro de Frankenstein, que ha sido llevado a la pantalla. Esta mujer se da cuenta efectivamente de que las mujeres no tienen opción a la cultura, a la enseñanza, y que la mujer hace un libro muy, muy escueto, pero muy claro, sobre la vindicación feminista o de la mujer, mejor dicho, vindicación de las mujeres, porque todavía hasta que se crea la palabra feminismo va a pasar un tiempo. Ella ya entiende que las mujeres no pueden ser apartadas de la educación, sobre todo, o sea, lo que primero se empieza a reivindicar es la educación y la cultura. Esta mujer, efectivamente, es muy bien valorada en un momento, luego después es llevada al ostracismo, además es que muere bastante joven, después de dar a luz su hija, entonces no puede llegar, en fin, a un público demasiado diverso, pero luego sí se renueva, o sea, que sus reivindicaciones, ¿no? Esta mujer también va a criticar mucho a los ilustrados y sobre todo a Rousseau, que efectivamente en la Ilustración es un gran momento de esplendor del pensamiento, donde
el razonamiento se va a entronizar y es decir, todo ese mensaje oscurantista, o sea, que se había tenido, se va a ir apartando para dar paso a la razón, ¿no? Entonces, fijaros que en el Emilio es una obra vital de Rousseau que sirve para educar a muchas generaciones. Ahí ya él indica, pese a ser un ilustrado, cómo debe de educarse a la mujer, es decir, el hombre para ser hombre y la mujer para ser... Esta mujer, que es contemporánea suya, es del año 1750 y tantos, es cuando nace, entonces le critica fuertemente a Rousseau, a pesar de estar de acuerdo con todas las manifestaciones ilustradas, pero en cambio es muy crítico. De Olimpia de Bus, ¿qué vamos a decir? Que es también de la misma época, efectivamente, que ya lo ha dicho Enriqueta, esta mujer por reclamar, es decir, el protagonismo de la mujer, pues es guillotinada. Además estaba en contra también de la pena de muerte, es decir, que ahí concurrieron varios factores. Pero efectivamente la ilustración, y yo lo he mencionado muy bien, vamos, en mi libro, la ilustración pues solamente sirvió para ellos, para los hombres, porque para la mujer no se le dio el voto, y a esta mujer, o sea, tan ilustrada y, en fin, que reclama ese derecho, se la lleva a la guillotina. Bueno, ¿y qué va a pasar con Flora Tristán? ¿Verdad? Un poquito después. Fijaros bien que esta revolucionaria, una revolucionaria plena, es muy bonito entrar en la historia de ella, tiene una historia, es decir, conmovedora por todo lo que tiene que luchar. Finalmente hace memorias de la peregrinación de una paria, porque claro, como sabéis, aquí no voy a contar, o sea que la biografía tenéis que meteros en ella y tiene, o sea, una trayectoria tremenda, ¿no? Precisamente ella es la que dice esa famosa frase que luego, o sea, se le atribuye a Lenin, ¿no? Trabajadores del mundo, uníos. Pues ahora yo creo que tendríamos que decir mujeres del mundo, uníos también, ¿no? Por toda en fin, por todo lo que está ocurriendo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta en esa toma de conciencia para seguir luchando, es muy importante una mujer, Elizabeth Cady Stanton, en Estados Unidos. Hay un manifiesto que hacen un grupo de mujeres que ella encabeza en Nueva York y se llama la Declaración de Seneca Falls. En el año 1848, fijaros bien que es el mismo año del Manifiesto Comunista, es decir, cuando ya hay una gran conciencia de lucha, ¿no? Entonces, estas mujeres que comenzaron a luchar contra la esclavitud de los negros, entonces se dan cuenta de que en muchos apartados, en muchos congresos, se las colmina a una habitación aparte y no se las permite participar. Entonces, dada esa situación, se dan cuenta que ellas también son prisioneras, que son esclavas, es decir, que son compañeras cuando quieren ser, o sea, que de los hombres, pero que en momentos claves, cuando quieren dar su opinión y participar en otros aspectos, se las apartan. Entonces, ellas cogen y hacen este manifiesto, que es un manifiesto muy semejante a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, diciendo que todo ser humano tiene que ser libre, ¿no?, para expresar sus opiniones y demás. Bueno, pues ahora vamos a pasar a un hecho muy importante y muy trágico, que precisamente tenemos que tener en cuenta cuando ahora se están haciendo estas grandes manifestaciones que se van con tantos tambores y con estas cosas. El feminismo no es una fiesta. Nuestras mujeres que anteriormente lucharon precisamente por dar a la mujer el protagonismo que necesitan, fue una lucha constante que costó muchas vidas. Por lo tanto, hacer esas fiestas, el feminismo no es una fiesta, es una conmemoración de todas nuestras referentes y de todas nuestras mujeres que pasaron por momentos trágicos de condenas, de quemas de brujas, es decir, por la guillotina, y resulta que no podemos, o sea, tolerar eso. Yo creo que no se puede convertir la lucha de las mujeres, como la lucha también de los trabajadores, en fiestas. Son tragedias que hay que rememorar. Como ya sabemos, en 1857, también cuando ya se empezaron las grandes industrias textiles, hubo una gran huelga que unió a 40.000 mujeres, casi todas mujeres, porque eran las fábricas del textil, y luego de ahí ya se pasó al 1908, el 8 de marzo,
cuando ya murieron, como conoceréis algunas y algunos, en una fábrica textil de Compton, se llamó Compton, la fábrica textil de Compton, en Nueva York. Hicieron una salida para reclamar, o sea, que sus derechos, y cuando volvieron a la fábrica, pues no se sabe por qué, o sea, hubo un fuego, parece que hubo una mano negra por ahí, pero en fin, no se supo quién era, y las puertas estuvieron cerradas para que pudieran salir. Por lo tanto, murieron quemadas 100 y pico de mujeres, se dicen, hay algunas cifras, 122 mujeres, otras 124. El caso es que murieron todas en la fábrica por haber hecho reivindicaciones del salario. Fijaros bien que ahora todavía tenemos que estar pidiendo igualdad de salario para las trabajadoras. Fijaros bien el tiempo que ha pasado y todavía la lucha continúa en ese sentido y en otros muchos, ¿no? Bueno, ¿qué os voy a contar de Concepción Arenal, esta mujer que tuvo que disfrazarse casi, o sea, para entrar en la universidad? O sea que yo creo que tenemos que tener todos estos referentes en la memoria, muy frescos, para saber de dónde venimos, porque si no, nos podemos equivocar hacia dónde vamos. Las sufragistas en Estados Unidos, que ya sabemos toda la lucha que tuvieron, al principio fueron por los estados, es decir, logrando ciertas reivindicaciones y pudiendo votar, pero hasta el año ya, en fin, entrado el siglo XX, tuvieron que hacer una enmienda para que ya se agregara a la Constitución de Estados Unidos. Se fueron consiguiendo en algunos estados, pero en todos ya en general, en la federación total, se consiguió ya a principios del siglo, creo que en 1907. Como sabéis, las sufragistas, aquí tenemos, en fin, pues un claro ejemplo que es, como sabéis, nuestra gran Clara Campoamor, que después de conseguir el voto para las mujeres, pues entonces fue relegada también porque su propio partido no la apoyó. Pero bueno, se consiguió el voto de la mujer en la República y ahí se quedó. Ya sabéis que en la República se consiguieron muchísimos avances para la mujer, pero llegó pues lo que llegó, ¿no? O sea, nuestra gran noche de la dictadura, y ahí quedaron aparcados todos. Pero antes de esto, yo sí quiero o sea, hacer un repaso muy significativo por lo que antes de llegar al voto, aunque Clara Campoamor supo, en fin, defender tan magistralmente con un discurso impresionante, la lucha de las mujeres en España. Así que, como ya hemos visto así a un nivel general, ¿no? Un nivel, o sea, que más internacional, se reafirma la lucha en el siglo XIX, ¿no? Una lucha que hoy se mantiene todavía en relación, como hemos visto, por los derechos laborales. En todo el entramado de una moral religiosa que todavía existía, es decir, en España nunca se ha ido, hay una moral religiosa que en otros momentos podemos hablar de todos los componentes que existían en ella, y que después, evidentemente, con esa primavera que fue la República, pues después volvimos a ello, ¿no? Es decir, que la Segunda República sabemos que era laica, que era una educación laica, pero luego después pues que otra vez se vuelve atrás, ¿no? Se vuelve a todo ese componente religioso que también existía en la otra dictadura anterior de Primo de Rivera. Las mujeres pioneras del laicismo y el feminismo denunciaron la carga de opresión que para las mujeres suponía la práctica religiosa, y por ello incluyeron reivindicaciones del libre pensamiento y de laicidad, sobre todo en sus discursos. Estas mujeres fueron capaces de crear un discurso propio, o sea, sobre las mujeres, y en ellas, igual que otras pioneras internacionales, como ya hemos dicho, de Mary Wollstonecraft, pues dijeron que la educación era fundamental para que la mujer saliera del ostracismo y de la marginación que la habían mantenido y que la mantiene el patriarcado, ¿no? La ley Moyano, la primera ley de educación de 1857, aunque supuso un ligero avance en ese sentido, estableció la educación pública, ya sabéis, de 6 a 9 años, pero los chicos empezaron a ir, pero las mujeres siempre estaban sujetas a la familia, a la ayuda a la madre, en fin, a la casa concretamente, ¿no?
Pues de todo este ambiente, en fin, de religiosidad y de sujeción de la mujer, surgieron unas mujeres muy significativas que tienen que ser nuestros referentes. Una de ellas se llamaba Amelia Domingo Soler, que era sevillana, pero murió en Barcelona. Nació en Sevilla en el año 1835. Era de origen muy humilde, tuvo que luchar mucho para salir adelante, porque además, estando entre la pobreza y la enfermedad, tenía que ayudar a su madre. En fin, tuvo una vida muy, o sea, que muy precaria. A pesar de todo, tuvo serios problemas con la vista, pero, en fin, fue curada y se dedicó a la sociedad y, vamos, a difundir todas las ideas que ella consideraba importantes y que era la mujer la que tenía que, sin ayuda que de otros, salir adelante. Como no estaba casada, sus familiares pues, que la contaron a que se casara, a que formara una familia, porque claro, era ella pues muy débil económicamente, pero ella no quiso, o sea, no quiso. O también la inducían a que entrara en un convento, pero ella no lo hizo así. Desde Sevilla se trasladó a Madrid y empezó pues una vida, en fin, con los pocos recursos, pero en ese sentido se persuadió de que tenía que ser ella la que saliera adelante. Estuvo escribiendo, en fin, en varios boletines. Creó el Nivel Rojo, que era una especie de Cruz Roja laica, independiente, y en fin, se juntó también, aquí en este periodo hubo 3 mujeres muy importantes, alguna más, pero en el periodo que ellas crearon esta asociación libre de mujeres, también estuvo Ángeles López de Ayala, también sevillana, y también que del mismo de 1858, que también recabó en Valencia. Esta mujer sí tenía, en fin, mayores conocimientos, tenía un nivel económico un poquito mayor y sí pudo dedicarse, en fin, al periodismo, y entrar, en fin, en el mundo intelectual femenino. Y entonces ella también le gustaba el teatro, en fin, que se dedicó mucho al mundo de la cultura. Recibió la primera instrucción en el convento, pero precisamente quizás por eso, en el convento de Santa Catalina, ¿no? en Osuna, pero quizás por eso se dio cuenta, en fin, de todo el entramado religioso y ella renunció completamente a esto, ¿no? Ella fue luego una firme defensora del laicismo, ¿no? Y del feminismo. Su afición literaria fue muy temprana, porque ya de jovencita ya pues empezó a escribir El triunfo de la virtud, de la educación, en fin, tuvo varias publicaciones. Al mismo tiempo inició una campaña pública en contra de la institución monárquica también, o sea, se atrevió a ir contra la monarquía. Incluso esta mujer fue más allá y creó y financió en fin, con el dinero poco que tenía, una escuela laica. Entonces fue la precursora ya del laicismo, para la creación también progresista de las mujeres, ¿no? Ahí se hacía educación laica para los mayores y para la infancia. En un momento se daba, es decir, durante el día lo daban, aunque no tuvo, en fin, una cobertura, por así decirlo, muy grande, muy amplia, porque eran en unas habitaciones donde ya, o sea, que lo podía dar, pero en cambio, pues invitaba también a los mayores a que fueran por la noche, aquellos que pudieran ir después de sus compromisos o sea, laborales, ¿no? Se dijo que en unos años habían pasado por su escuela 8.000 personas de la Confederación Catalana de la Enseñanza Laica. Se creó una institución. Pues efectivamente estuvo también publicando en diversos medios de información, en El Progreso, de Ideología Republicana, en El Gladiador, que se ocupaba también de la condición de la mujer. En fin, fueron ya mujeres muy, o sea, que muy echadas para adelante, por así decir. También estuvo con ellas, que juntos crearon la Sociedad Autónoma de Mujeres, Teresa Claramunt, una catalana que, como ya sabéis, fue una luchadora, en fin, sobre el trabajo, sindicalista, en fin, fue una mujer que luchó mucho, que además fue también puesta en prisión
salió que porque la acusaron de cosas que ella no había hecho, pero en fin, aparte que cuando ya se descubrió, ella ya había recibido muchas palizas y muchas ofensas y salió bastante de la cárcel bastante mermada en sus condiciones físicas. Como ya he comentado, la Sociedad de Mujeres Autónomas, formada por ellas tres, pues celebraron su primer congreso y tuvieron un recorrido bastante importante, y ellas siempre desarrollaron la capacidad intelectual de la mujer y que tenían que proseguir en la necesidad de la enseñanza y de la cultura. Esta es una de las mujeres que afirmaba que claro, cuando el hombre y la mujer iban a la fábrica, los dos eran compañeros, pero luego en la casa la mujer se convertía en la esclava del marido, que él se hacía como un pequeño rey, ¿no? Fijaros bien, esta mujer, Ángeles López de Ayala, que es la que hizo la escuela laica, organizó una multitudinaria manifestación de mujeres en Barcelona para reclamar la escuela laica. Se dijo, o sea, los anales te dicen que eran 20.000 manifestantes, proclamaban adelante mujeres a sustituir el fanatismo por la razón. 3 meses más tarde formó parte del comité ejecutivo del primer Congreso Librepensador Español, que rendiría homenaje a Ferrer y Guardián, el cual había sido fusilado el año anterior. Entonces, como ya sabemos, estas 3 mujeres fueron unas grandes luchadoras, y Teresa Claramunt parece ser que fue la que más sufrió prisión y demás, aunque también, o sea, Ángeles también sufrió prisión, precisamente por condenar la monarquía y por ser una clara luchadora contra el pensamiento fanático de la religión que había por entonces. Bueno, hoy no tanto, pero vamos, que también existe hoy también, ¿no? Decía esta mujer que en el orden moral la fuerza se mide por el desarrollo intelectual y no por la fuerza de los puños, ¿no? Teresa Claramunt fue también detenida por los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona de 1909. Ya sabéis por qué pasó, ¿no? Por todo que la corona quería mandar a fuerzas a Marruecos a luchar contra Abercrein y toda esta gente de los sucesos de Marruecos, en todos estos rebeldes. Y entonces, pues en aquel momento, pues que se la condenó también. Fue enterrada precisamente esta mujer que luchó tanto por las ideas republicanas y contra todo tipo de represión, pues fue enterrada el 14 de abril, el día en que se proclamaba la República. Hay otra mujer muy importante que, aunque no formó parte de esta Sociedad Autónoma de Mujeres, que se llama Belén Sárraga. Esta mujer importantísima es de Valladolid, nace en 1872, pero muere en México porque después de la guerra, que participó también con gran fervor en la República, es decir, se marchó a México. Y allí es donde termina sus días. Belén Sárraga es considerada una trabajadora del feminismo y del laicismo, y fue además muy defensora del americanismo. De la vida de esta mujer se desconoce casi todo, excepto algunos datos sobre su actividad en los años finales del siglo XIX y comienzos del XX. Federica Montseny la calificó de libre pensadora, republicana y perfecta representante de los sectores más avanzados del pensamiento ilustrado, obrero y anarquista. Su madre se llamaba Felisa Hernández y su padre era un militar, masón, republicano, que padeció el destierro durante la monarquía de Alfonso XIII. Por ese motivo la familia se trasladó a una colonia española, pero luego después regresaron aquí a España y ella ya, en fin, hizo toda su educación aquí en España, ya, concretamente en Barcelona, ¿no? Belén simpatizó con el Partido Republicano Federal y admiró a las feministas, quienes la inspiraron en la lucha por la emancipación de las mujeres. Evidentemente, admiró mucho a estas 3 mujeres que hemos anteriormente mencionado. Afirmaba que el feminismo y el laicismo debían confluir porque las religiones habían convertido a las mujeres en seres dependientes y sin derechos. Repartía en cuantas ocasiones pues era propicia panfletos, documentos,
y denunciando esta situación, no sé, sobre la religión, ¿no? Participó en diversos mítines, es decir, en Valencia, en Cuba, en todos sitios, luego allí igual, o sea, fue muy crítica con el imperialismo español también en tierras americanas, ¿verdad? Después de la malograda república, pues viajó por toda Hispanoamérica llevando el mensaje laico y feminista por todos los sitios, por todos los sitios. Tiene un libro que está, me parece, colgado por internet, que se llama El clericalismo en América. Este libro, fruto de sus visitas por todo el continente, pues surge y entonces explica cómo toda esa, en fin, esos países pues fueron conquistados por los españoles y llevados, pues que la religión, claro, la colonización, que ya sabemos qué es eso, ¿no? Pues el órgano que no se usa, decía ella, se atrofia y a la mujer está enferma por los consejos de los curas y de la dominación patriarcal. Por lo tanto, ella reivindicaba, como bien sabéis, la razón frente a todos los dogmas que nos imponían. Durante su estancia en Uruguay dirigió el diario El Liberal, en el que escribía artículos en defensa de los niños ilegítimos y de la educación laica y de la separación de Iglesia y Estado. Ya yo creo que eso lo tuvo muy claro también de toda la cuestión de la Segunda República. Olvidada de los organismos de la administración, como no puede ser de otra forma, pues en fin, con todas las mujeres, a los hombres los olvidaban algunos, pero no a todos, pero a las mujeres a casi todas. Otra mujer muy importante fue Regina del Amo, que es descendiente de Rosario de Acuña, y en una carta enviada hace unos días, bueno, hace ya unos días, bueno, bastantes días, al Diario Público, Lidia Falcón recordaba a su abuela, Regina del Amo, y denunciaba que su figura, al igual que sucedía con Rosario de Acuña, estaba olvidada. Bueno, en eso estamos, en que se nos anula, en que se nos hace, en fin, o sea, que toda suerte en fin, que de marginación, ¿no? Podemos decir que un año más tarde, la presidenta en fin, fue presidenta del Grupo Femenino de Agrupación Socialista que de Barcelona, Regina del Amo. Yo creo que así, a dar un breve recorrido por todas estas personas que nos han, como se suele decir, porque ellas fueron, nosotras somos, que nos han iniciado en el pensamiento, en la razón y en el reconocernos como personas de nuestra propia, es decir, como protagonistas de nuestra propia vida, pues tenemos que seguir, o sea, ese mensaje y no todos estos mensajes raros y posmodernistas que nos quieren hacer, en fin, como que las mujeres ya no existimos, somos en fin, algo etéreo, que lo mismo podemos ser hombres que mujeres, en fin, no quiero entrar mucho en ese tema, ¿no? Lo que sí es que decía Simone de Beauvoir que las mujeres se nos había educado para ser seres para los otros, o sea, para los hombres, para los hijos, para los otros, pero no para pensar en nosotras mismas. Ahí tiene un libro de relatos cortos donde se habla de la mujer rota, o sea, es el libro que se llama así, La mujer rota, y es el grito de la mujer dolorida por el desamor cuando ya el esposo no la quiere o no está atento con ella, y el alejamiento de los hijos cuando ya se van, como se suele decir, el nido ya vacío, ¿no? Entonces es una lúcida narración de los estragos que hace esta sociedad patriarcal, dando solamente, es decir, el sentido de la mujer hacia la familia, destinada a la maternidad y a la felicidad de los suyos, pero siempre olvidándose de ellas mismas, ¿no? Sabemos que las mujeres del siglo XXI, ya estamos en el siglo XXI, siguen expuestas a embarazos no deseados, y aquí tenemos en este sentido que seguir luchando. Es decir, recordaros que la ley del aborto está en el Tribunal Constitucional porque se llevó a cabo, querían dar un retroceso a la ley que tenemos, y entonces hubo una lucha, como sabéis, muy grande, y se dedicó un tren, el tren de la libertad, para se hizo dimitir en fin, a la persona, bueno, o sea, al presidente que estaba en aquel momento, ¿no? A Gallardón,
Y entonces, pero el Partido Popular llevó esa ley al Tribunal Constitucional y está allí, o sea, ya lleva 12 años, ¿eh? O sea que eso es algo que está pendiente ahí todavía y que nos puede dar serios problemas. Sabemos que hoy no estamos en las mejores condiciones. Yo creo que ha habido, sinceramente, un retroceso en todo este camino. Está ahora un neomodernismo, una tergiversación del lenguaje, un lenguaje posmodernista que quiere, en fin, incorporar, introduciendo como si fuera libertad una serie de cuestiones que se alejan de la realidad biológica de hombres y mujeres y se internan por caminos un poquito peligrosos. Como sabéis, todas estas historias de estas mujeres y toda esta, en fin, lucha dio como culminación la proclamación en el Año de la Mujer en el año 1975 y el Decenio de la Mujer en la ONU también, ese decenio, desde 1976, un año más tarde, hasta el 85. Ha habido, como ya sabéis, diferentes congresos, la conferencia de Nairobi en el 85, que han tratado sobre el tema de la mujer, ¿no? Entonces, que no se nos olvide. Qué casualidad, el Año de la Mujer, en 1975, que fue cuando murió nuestro dictador en la cama, desgraciadamente, y de aquellos barros, estos lodos, o como se suele decir, ¿no? No cabe duda que desmontar el dominio que los hombres, en fin, se han asentado, y bien asentados están, casi todos, cuidado, y yo aquí no se desmerecen algunos hombres que siempre nos han acompañado en esta lucha de la mujer. Hay muchos hombres, y cada vez tienen que ser más. Las relaciones sociales y rechazar todo este patriarcado es una tarea muy ardua, porque ya sabemos en toda la situación que aún tenemos que decir, el patriarcado no está vencido, incluso ahora yo creo que se refuerza por una serie de cuestiones. Así que tenemos que la lucha continúa, como se suele decir, igual que la lucha de los trabajadores continúa, pues la lucha que de las mujeres también continúa. El nuevo paradigma implica cambios radicales si no queremos, en fin, retroceder claramente hacia el siglo XIX. Yo creo que estamos en ese camino si no somos conscientes de desmontar todo este entramado político y económico que nos han impuesto, que nos quieren pretender imponer, y como bien sabemos, los jubilados y las jubiladas sabemos muy bien de qué se trata todo esto, ¿no? Y las mujeres, cuando efectivamente estamos las mujeres que yo ya soy jubilada, evidentemente, pero las mujeres que todavía están en el campo laboral saben que tienen que tener, mucho cuidado, porque están continuamente en lucha con esa diferencia salarial que se estima entre el 20 y el 30%, depende en qué momentos. Hoy, como ya sabemos, las pelis han salido hace nada diciendo que efectivamente ellas continúan siendo, explotadas de una manera brutal. Ellas han tenido y siguen luchando en ese sentido. Las camareras de hoteles, de las habitaciones, como ya sabemos, tienen ahí una lucha permanente. Así que, como bien decimos, yo creo que todos los que estamos aquí, sobre todo los mayores, que somos ya como los últimos rockeros, ¿no? Porque parece que la juventud, pues no sé, algunos sí están muy en la línea y en saber lo que está sucediendo, pero yo creo que están un poquito, no sé, yo sé que tienen muchos problemas, evidentemente, en principio un paro juvenil que está cercano al 40%, ¿no? Pero yo creo que están un poquito amansados. Podríamos decir que no, la lucha que se llegó, pues en fin, hace muchos años, eso está en decadencia, podemos decir. La historia de las mujeres, como bien vemos, es una historia que en primer lugar tiene que tomar conciencia para emprender las luchas. La conciencia hoy, desgraciadamente, no la tienen todas las mujeres, de que son mujeres y de que tienen que luchar para que no se las relegue muchas mujeres lo han conseguido, otras no. Yo creo que el pensamiento patriarcal no solamente dejó a los hombres contentos en esa preponderancia que tuvieron siempre, sino que condicionó las mentes también de las mujeres
y muchas, pues en fin, se encuentran cómodas en ese sentido, aunque sean a veces también maltratadas, pero piensan que ese es el destino de la mujer. Entonces, pues ahí estamos, ¿no? La Iglesia y los gobiernos conservadores son los principales baluartes de dicha dominación. En nuestro país, como ya sabéis, pues ya os he dicho, la reforma que del aborto, tenemos que estar muy pendientes, pero hoy el transgenerismo, identidad de género, que viene, o sea, hago una diferenciación con el transexualidad, el transgenerismo y en esta identidad de género viene a introducir otro elemento de guerra para las mujeres. Es el nuevo dogma CAR que estamos haciendo frente. En este sentido, yo quiero recordar, hoy es día 4, efectivamente, pero el día 8 habrá, al parecer, 2 manifestaciones. Una manifestación que es la oficialista y otra manifestación que ya, efectivamente, hace 2 años que ya se vieron ya los primeros indicios de que el caballo de Troya del dogma CAR ya había introducido elementos muy perturbadores al movimiento de mujeres, y entonces este año va a ser el primero. Se debía que de haber hecho antes, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y si las conciencias que se van ya un poquito levantando. Y habrá otra, porque se luchará por la abolición de la prostitución y todo lo que hace daño a la mujer y todo lo que es la violencia, o sea, que la violencia contra las mujeres. Por ser la prostitución una de las formas más violentas de las mujeres hacia y además que se hace hacia las mujeres empobrecidas, porque estos efectivamente, como ya sabemos, son las mujeres castradas. Hoy más que nunca es una prostitución, es decir, globalizada, en la que la mayoría de las mujeres vienen de otros continentes. También tenemos la lucha de, como sabemos, los vientres de alquiler, que hoy están, es decir, Ucrania, lo que está sucediendo en Ucrania son 2 guerras, 2 ejércitos enfrentados, pero también ahí está. No sé ahora lo que harán con estas mujeres que, como bien sabéis, estaban ahí estabuladas, dando, es decir, a luz a hijos que luego tendrían que ser dados a otras personas que han podido comprarlos a través de estas agencias. Este capitalismo es tremendo, hace negocio con todo, hasta con los sentimientos más sagrados, y entonces, ¿qué harán con estas mujeres? Porque precisamente ya hay una, en fin, los padres, bueno, los que querían, o sea, decir, adquirir esos hijos a través de esas agencias, pues estaban mostrando de qué iba a pasar con estas mujeres, claro, y además con el COVID, ¿sabéis? Con el COVID, y como no pudieron viajar algunas hacia Ucrania, porque se dice que Ucrania era el vivero de los bebés que eran por encargos a través de los úteros de alquiler, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando con esos bebés que ya habían nacido y no podían? O sea, que tenemos una tragedia tras otra tragedia, y en ese sentido, pues tenemos que seguir luchando porque el capitalismo es así de atroz, que a todo lo hace un comercio, como precisamente estableceremos ya otras cuestiones. Bueno, pues yo, dando este breve repaso a toda la lucha de las mujeres, que tenemos que seguir, efectivamente aquí no ha acabado, pues ya daría paso a lo que queráis comentar vosotras, vosotros, y en fin, continuamos. Pues ahora cuando vayan levantando la mano ya les iremos dando paso. A todo esto un aplauso por tu exposición. Bueno, espero no haberos aburrido demasiado. Para nada, para nada. Pero no se decide nadie a ser el primero o la primera en preguntar. Vale, Nati, así me gusta. Nati, adelante, abre el micro. Sí, bueno, muchísimas gracias, Teresa, por tu grandiosa conferencia. Me llamó la atención cuando has hecho referencia a la forma de reivindicar, ¿no? La forma que tenemos reivindicar el movimiento feminista. Tienes razón que en principio no hay nada que celebrar, ¿de acuerdo? Lo que pasa que
la gente joven llega a galope, ¿vale? Así, Sí, tal cual. Y entonces como que, como que nos arrolla, a mi generación por lo menos, en esa forma de reivindicar. Yo al principio fui bastante reacia, no estaba de acuerdo, pero comprendo a su vez que la gente joven da un vuelco total a todo esto y que también es cierto que gracias a esta gente joven, mujeres jóvenes que se incorporan, la lucha feminista se consigue mantener fuerte, fuerte, eh, y con mayor impulso, llegando incluso ahora a involucrar a los sindicatos, ¿no? Con en esa reforma y al propio gobierno, sí, al propio gobierno, a este gobierno, no a los anteriores, en la lucha de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Quiero decir que entendiéndote que esa forma de reivindicar no es a la que estábamos acostumbradas, yo sí me he acostumbrado, ¿vale? Me he acostumbrado porque si no, de alguna forma también quedas fuera, ¿vale? Y hay que acompañar de alguna forma a esta nueva generación de mujeres jóvenes, acompañarlas para darles, para continuar dándoles impulso y que no decaigan en su lucha, porque de repente podría desinflarse en este momento, más ahora, con la precariedad laboral, con esta guerra que nos han impuesto. Y es cierto que no sale para nada esta granja de mujeres, ¿vale? No sale para nada en ningún medio de comunicación. Yo por mi parte, mira, mañana tengo una reunión y lo voy a lanzar. Lo voy a lanzar porque es cierto que estas mujeres quedan ocultas, completamente ocultas. Yo creo que aquellos y aquellas que estamos involucrados bien en partidos políticos o sindicatos, hay que lanzarlo, hay que hablarlo, por lo cual yo te agradezco tremendamente las ideas que aportas, porque están pasando y van a pasar muchísimas cosas que yo creo, estoy segura, que la vida todavía nos va a cambiar, no solamente por el COVID, sino por esta guerra en la que querramos o no, más bien no queremos, estamos involucrados. ¿Vale? Muchas gracias, Teresa, y como siempre has estado muy brillante. Bueno, bueno, sí, quiero comentar, efectivamente, tienes una parte de razón en el sentido de que, claro, hay que, en fin, hay que acompañar a las mujeres jóvenes y que si esta es su fórmula. Pero yo creo sinceramente que quizás si a estas mujeres jóvenes que van con los tambores se les instruyera un poco más y se las cultivara en este sentido, de que esto viene de esa fecha concretamente, ese 8 de marzo de 1909, es a partir de ahí, al año siguiente, es Clara Zetkin la que establece y la que dice que hay que establecer, es decir, el recuerdo del Día Internacional de las Mujeres. Es Clara Zetkin, la socialista alemana, la que tiene al año siguiente. Por lo tanto, yo creo que, con todos mis respetos, y efectivamente, y hay que apoyar a las mujeres, a las mujeres jóvenes, perdón, que yo creo que hay que también, o sea, incidir en este hecho para que lo conozcan. Porque las cosas que no se conocen, pues, o sea, que no se pueden defender. Y yo creo que eso es lo que les pasa, en este sentido. En cuanto, fíjate, has establecido efectivamente qué pasará con estas mujeres. Es decir, es una vergüenza, hay que reivindicar. Bueno, lo que hay es que, o sea, no se puede consentir el alquiler de vientres para que algunas personas que tienen dinero lo puedan. Porque es que además todas las mujeres, hablamos también que de la prostitución, son de las mujeres empobrecidas. Fijaros el dolor que tienen que sentir estas madres, porque son ellas las que van a parir, de dar el hijo recién, o la hija, el bebito. Tienen que darlo a esas personas porque pueden comprarlo. Pero luego hay los intermediarios que son las agencias,
O sea, es terrible, que son las que se lucran de las mujeres empobrecidas y quieren comprarlos, pues claro, oye, pues fíjate tú, si en vez de esto estuviéramos decir, potenciando, claro, estamos en un sistema capitalista, eso hay que tenerlo en cuenta, se estuviera potenciando a estas criaturas huérfanas que se las adoptara, adoptar una persona ya nacida, pero no, es que tiene que ser nuestra, ¿no? Es decir, el poder, hasta dónde, que si tienes dinero, el poder hasta dónde puede llegar. Y ahora ese también para completar el comentario, ¿no? De la compañera. Carmen López. Buenas tardes, Teresa. Muy bien tu exposición, muy didáctica. Te explicas muy bien y a colación de lo que dijiste, primero no anoté la palabra, tú me dirás si está bien o no, transfeminismo. ¿Hablaste de ello? No. No, pues entonces no sé, es que no sé qué palabra era, pero bueno, no lo recuerdo porque tengo la mala costumbre de no apuntarlo, pero recordé que tengo leído y escuchado que tras este nuevo feminismo de ahora, que está George Soros. ¿Puede ser cierto? Bueno, mira, la realidad, una cosa son las opiniones, son los deseos y otra cosa es la realidad. Vamos a ver, yo lo que dije, lo que diferencié es transexualidad de transgenerismo, que es diferente. A lo mejor tú entendiste de transgenerismo, entendiste transfeminismo. No es posible, vamos, el feminismo, no hay varios feminismos, es un feminismo universal que atraviesa todo, etnias, razas, de todo. Es decir, el feminismo es el feminismo, el que quiere la emancipación de la mujer, que no sea relegada, como se ha sido siempre relegada, por la cultura patriarcal, a ser solamente pues, el auxiliar del hombre, ¿no? Y repito, es decir, hay hombres que acompañan a las mujeres en esta lucha, o sea que, porque además los necesitamos. Los cambios, o sea que de época y los cambios no se pueden hacer solo con mujeres o con hombres, se tienen que hacer con mujeres y hombres. Pero claro, el hombre tiene que saber que si es sensible a una lucha determinada por conseguir derechos mayores, tiene que ser también consciente de que la mujer es una persona igualmente, es decir, a pesar de que todos los referentes hombres han hablado tan mal de nosotras, estos hombres influyentes que yo nombro en mi libro, y esos han sido los educadores, o sea que de todas, pues claro, con esos grandes influyentes que resulta que van dando lecciones, o sea, malas lecciones, por así decirlo, pues claro, la lucha es muy grande, ¿no? Entonces, mira, vamos a ver, esto ya sería motivo, si en otro momento hacemos otro debate muy delicado, hay que entenderlo. El transgenerismo está financiado, es evidente que el transgenerismo está financiado. ¿Por qué personas concretamente? Hombre, Soros se le dice que es una persona altruista, que hay muchísimas ONGs que o sea, que subvenciona. Soros, yo no sé, o sea, el poder que tiene Soros, es decir, Soros tiene mucho poder, tiene mucho dinero y efectivamente a través de los Rothschild pueden meterse. Pero lo que sí es cierto, yo luego os lo paso, hay una estudiosa feminista estadounidense que da nombres y apellidos, de personajes muy conocidos en Estados Unidos. Es decir, hay que tener en cuenta que la doctrina queer nos viene de Estados Unidos, de las universidades. Hay que tener en cuenta que nos llega cuando precisamente cae la URSS, o sea, es decir, que cuando se da esta situación, en el año 1991, 90, 89, se empiezan a introducir un dogma, y yo llamo dogma, otros dicen teoría queer, yo le llamo dogma queer, si no tenemos bastante con los dogmas religiosos, tenemos, diciendo, o sea, dando una patada a la, en fin, a la naturaleza del hombre y de la mujer, es decir, dando una patada totalmente diciendo que no, que esto es la teoría queer, así a grandes rasgos, pues viene a decir que eso es falso, que es decir, que no todo el mundo nace en el cuerpo adecuado, que el sexo se asigna al nacer, que precisamente el hombre y mujer es un invento histórico, pero que en realidad todos los hombres y todas las mujeres podemos ser cualquier cosa que deseemos ser.
Entonces, claro, le da, es decir, son dogmas, por lo tanto, dan una patada a la ciencia, que está muy bien regida, es decir, los parámetros de una mujer, tanto hormonales y de toda, en fin, y anatómicos y de hombres. Es decir, eso es precisamente el transgenerismo, que ahora precisamente en una ley que se pretende, es decir, aprobar en el Parlamento, aunque ya hay algunas, es decir, por las comunidades autónomas, pero la ley de identidad de género es la que da cobertura legal, y eso es muy peligroso. O sea, eso habría que... Lo que pasa es que yo sé que es un tema delicado, ¿eh? Entonces, da una estructura legal cuando una persona, si por X motivos, pues sin necesidad de hormonarse, porque una cosa es la transexualidad, que se necesitan unas operaciones para la aparente forma anatómica del ser, de la persona que desee cambiarse de sexo, pues se pone hormonal, se puede poner, en fin, que todo lo que se quiera. Y es decir, cambiarse de un sexo a otro, no cambiarse, porque internamente que no se puede cambiar, no se puede cambiar todo un aparato reproductivo de la mujer. Se pueden hacer algunas cuestiones, como se puede hacer uno la cirugía estética, ¿no? Pero no se puede cambiar. Pero en cambio, ahí ya hay una, es decir, hay una ganancia espectacular. En Estados Unidos, que es de donde nos viene todo, todas las ideas, los pensamientos únicos, en fin, la OTAN también, que nos viene de allí, pues resulta que... Todo lo malo. Bueno, en Boston, en el año 2007, había una clínica de cambio de sexo y de hormonación. Bueno, pues ya al parecer que a los 10 años ya hay más de 60. ¿Qué quiere decirse? Que eso ya es otro negocio. Eso, Claro. por el transgenerismo, que es lo que tú comentabas. El transgenerismo es otra cosa diferente, es decir, no hace falta hormonarse. Pues claro, ahí, o sea que los que se hormonan, no sé si sabrán lo perjudicial que son todas esas hormonas metidas en un cuerpo. Que ya hay precisamente ya en Suecia ya se están echando atrás las hormonaciones para menores, ¿eh? Cuidado, eso ya se han echado atrás, ya no se dan hormonas a menores. ¿Qué quiere decirse? Que todo este proceso que ya en otros países se han empezado a hacer, que van hacia atrás, nosotros como somos así, que de adelantados o de retrasados, lo ponemos en marcha más tarde. Es decir, y sin pensar en nada. Entonces, que Soros puede estar financiando por ahí a no sé quién, a no sé cuántos, pues oye, es eso que yo no lo conozco. Pero sí te digo que esta estadounidense te da nombres y apellidos de personas muy importantes, multimillonarios, que tienen dinero metido en muchos aspectos en este sentido. Claro, es que es un gran negocio y a la vez, como sobramos muchos humanos, claro, pues es una forma de que no se tengan hijos, que es otra cosa que siempre se dice que están promoviendo, que la gente no tenga hijos y demás. Y eso, a mí es un tema que me tiene muy intrigada. Es que Soros y los Rothschild bueno, entre otros muchos, bueno, no tantos, porque los que dominan el mundo son pocos, pero vamos, el Soros con los Rothschild es tremendo. Pepa Boleón. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes. Una alegría estar de verdad de nuevo con vosotros, que llevo mucho tiempo sin poderme conectar. Teresa, muchas gracias porque has hecho un repaso histórico que a mí me parece siempre muy importante, poner rostros, por lo menos has puesto nombres, y en el ámbito del movimiento feminista, en el ámbito de las mujeres, es muy de agradecer, eso lo primero. Yo no soy una teórica, a mí me creció la conciencia como mujer, como feminista, y desde ahí me muevo, por eso agradezco mucho a las mujeres que investigáis, que analizáis todo lo que subyace como reflexión en el movimiento feminista. Pero ha habido dos cosas que me han llamado profundamente la atención de lo que has dicho, y no quisiera entrar en una polémica ahora mismo, porque como tú creo que también has indicado, me parece que serían, sobre todo la segunda parte de mi intervención, interesante a lo mejor para tener una reflexión similar a esta en otro momento. Pero la primera parte es muy sencilla, simplemente que me llama mucho la atención que esa crítica que habéis hecho o esa no reivindicación de la fiesta, de la celebración, lo hemos llamado de otra manera, yo lo llamo así, porque yo hago una defensa de la alegría con Benedetti. Claro que sí, claro que el 8 de marzo es una profundísima alegría
y un cuajar cada año, año a año, los logros que la lucha de tantas mujeres, dejándose y dejándonos la piel de muchas maneras, estamos haciendo y estamos llevando a cabo en la sociedad y llevando a cabo en la sociedad. Es decir, claro que reivindico, me llama poderosamente la atención que hablemos solamente de que esa es una alegría impuesta por las jóvenes, que parece de una superficialidad tremenda. Yo tengo 69 años y comparto con las percumozas de Cantabria y comparto con las mujeres que salen de cualquier edad y de cualquier modo ese día a celebrar, a tomar las calles y a decir que estamos luchando por nosotras y que estamos luchando por la humanidad entera, más allá de muchas apreciaciones. Esto para deciros que yo por lo menos reivindico la celebración, reivindico la fiesta y eso no significa, creo, para nadie, no digamos que son ignorantes porque lleven un tambor ni porque lleven la alegría en su cuerpo y en sus voces. Pueden ser más o menos, estar más o menos informadas, pero no son necias, no son necias. Me parece muy tremendo que en fin, que ya sé que no se ha dicho eso, lo de necias lo estoy diciendo yo. Esa sería una primera cosa. Por lo tanto, yo sí que reivindico esa alegría. Y la segunda cosa es que también me ha llamado mucho la atención ese descrédito que se está haciendo de manera generalizada a las experiencias trans. Simplemente decir, me da mucho miedo. Me da mucho miedo como me dio mucho miedo cuando nos enfrentamos a la realidad LGTBI, a la que también se le decía no era natural. Solamente decir que cuando se ponen rostros, personas, historias de hombres y mujeres que no se reconocen en el cuerpo con el que han nacido, me parece que se enfrentan esa situación de una manera muy diferente a entrar en teorías queer, a entrar en otro tipo de elementos que me parecen también un poco todo lo que se ha dicho de que si hay detrás unos poderes ocultos y tal y tal. Simplemente creo que hay que poner rostros y personas. Solamente quería compartir esto que me parece importante y termino diciendo que también me parece un poco preocupante porque cuando yo vivía aquí en Madrid, donde estoy ahora mismo, perdona, es que recuerdo aquello de las niñas tienen vulva, los niños tienen pene. Ojo, eso lo dice y lo defiende la extrema derecha, ¿eh? Es muy, muy, muy peligroso. Venga, muchísimas gracias y feliz de estar con vosotras. Sí, bueno, pues bueno, yo respeto tu opinión en fin, de la alegría, o sea, que de la fiesta, respeto por supuesto, como no podía ser de otra forma. Yo simplemente he dicho que puede ser que las feministas jóvenes a lo mejor no se hayan fijado tanto como a lo mejor nosotras, que ya somos más mayores, que estamos ya más hechas a la lucha, en esa lucha y en ese acto que sucedió en la fábrica Compton Textil en el año 1909, un 8 de marzo. Simplemente es eso. O sea, y yo, por supuesto, que voy a respetar tu opinión. En el otro sentido, efectivamente, yo he dicho que por eso es muy largo para tener un... Espera. Sí, es que me llamaban, que voy a apagarlo. En el otro sentido, sí sería para una charla. Porque claro, pero yo así brevemente que yo te voy a comentar ciertas cosas y tú seguro que vas a entenderlo perfectamente. Una cosa es el transgenerismo y otra cosa es la transexualidad. Efectivamente, hay personas, mira, yo creo que tú sabes que en la ley del 2007, hay una ley del 2007 que permite efectivamente cambiar a aquellas personas que, en fin, hayan llevado un proceso de maduración y que deseen cambiar su cuerpo. Es decir, que es que hay que hacer muchas observaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso completamente de acuerdo. A esas personas hay que apoyarlas y tienen que tener todo nuestro apoyo. Eso sin ninguna duda. Ahora bien, lo que se está viviendo es otra cosa. Lo que se está viviendo es que se está potenciando, volvemos a lo mismo, al negocio. ¿Comprendes? Al capitalismo. Lo que se está potenciando es que niños, y claro, eso es muy peligroso, niños que si juegan con un balón, o que juegan con la muñeca, o que juegan con la cocinita, o que juegan que ya, ay, a lo mejor son niños, es decir, que a través de una propaganda dirigista
se pueden, lo que ha dicho otra persona por ahí, ¿verdad? Que no recuerdo el nombre. Es decir, se puede estar induciendo. Una cosa es ser que efectivamente una persona, cuando se dice, mira, es que no sé, que se puede aprovechar una situación concreta siempre para desviarla de la cuestión seria y llevarla hacia otros campos muy, muy, muy diferentes. Entonces, mi apoyo a todas estas personas, eso no hay duda, toda feminista debemos de que apoyar que una persona con todo ese acompañamiento debido y que se haga en una edad ya adecuada, pero no se puede empezar una hormonación ya cruzada, como es cuando a los niños, cuando ya dicen, porque si tú empiezas, mira, todos sabemos lo que la propaganda hace para el consumo. La propaganda está hecha para el consumo. Yo os aconsejo que leáis un libro de Edward Bernays que habla de la propaganda, que además es psicólogo, sociólogo, uno de los grandes propagadores de la publicidad. Además, no sé si en fin, es familiar de Sigmund Freud y sabe muy bien lo que significa el subconsciente colectivo, cómo se maneja el subconsciente colectivo. Este personaje hizo fumar a las mujeres, incidiendo, y comer a los americanos, empezar a hacer propaganda de los huevos con bacon, por ejemplo, que por poner que 2 ejemplos, o sea que muy significativos. Entonces, ¿qué ocurre? Una cosa es lo que tú has mencionado, una persona que empieza desde un momento, en fin, desde un momento, podríamos decir, en la pubertad, y hacer un recorrido acompañado y después terminar en ese proceso que nunca pueden ser hasta hoy, hasta hoy que no se puede cambiar un cuerpo totalmente. Eso, o sea que todavía, no te digo que dentro de unos años nuestra ciencia avance tanto que se pueda recomponer un cuerpo internamente, un aparato reproductivo, que no lo dudo, porque de verdad, o sea, las ciencias avanzan, que es una barbaridad, pero hoy por hoy no. Entonces, todas esas personas es una cosa, y para eso ya hay una ley. Pero lo que aquí se pretende son otras cosas muy diferentes. Y a una niña o a un niño que porque esa propaganda continua se vaya haciendo y ya no sepa si es un niño o una niña y yo en qué cuerpo habré nacido, tal, se le empiezan a hacer todas esas serias dudas, se empiecen con hormonas cruzadas, ya a inhibir su proceso hormonal natural que se produce en la pubertad. La pubertad, hay todo un proceso hormonal en el cuerpo de hombres y mujeres que dirigen a unos hacia ser varón o hembra. Pues parar todo ese proceso, eso es lo que se pretende, parar ese proceso y luego después, pues claro, si ya está parado ese proceso, ya tienes 8, 9 o 10 años, pues entonces luego después es muy fácil que ya no sepas lo que eres, y de verdad, porque se te ha parado un proceso natural de tu cuerpo. Eso, el problema es que no hay un debate abierto, y esto que nos ha cogido por sorpresa a todos, es decir, nada, aquí te pillo y aquí te mato. Es decir, esto es muy peligroso porque además, repito, países que ya lo han iniciado, Suecia es el más adelantado en este sentido, y entonces ya han parado la hormonación a menores. Por algo será. Hay unos vídeos extraordinarios, que yo me he mirado bastantes, pero hay unos vídeos de Suecia que son impresionantes, en que cómo, además, estas personas que a lo mejor en un momento dado, pues que no se han encontrado bien, efectivamente, por su... Y luego aquí también hay otro aspecto, que es cómo se ha enfocado el género. Porque claro, las feministas, y tú, en fin, ya no eres ninguna jovencita, sabrás que siempre hemos, es decir, pues igual que todos los que estamos aquí ya, que tenemos una cierta edad y tenemos una cierta experiencia. Sabes que nosotros decíamos, aquí no hay cosas de niños ni de niñas. Y ese es el primer proceso que las mujeres tienen que llevar para que no se las encasille. Oye, no, mira, eso lo hacía el franquismo. Las niñas con las niñas, los niños con los niños, si tú juegas así, tú eres un niño, pero si haces esto, eres un mariquita, si tú eres... No, eso, es decir, no hay que volver al género. El género es algo impostado, es algo falso. El género es que se empezó con esa palabreja, por eso te digo, esa palabreja ha dado de sí para que ahora el transgenerismo, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque nos confunde. Entonces, el rol, el patriarcado siempre habla de rol. El patriarcado,
en la cultura patriarcal ha dado un rol a la mujer y ha dado un rol al hombre. Entonces, cuando se empezó con lo de género, pues bueno, pues volvemos al franquismo. Tu niña, vete a la cocinita y a amamantar y a hacer lo que tienes que hacer. Y no se puede confundir y ahora decir a un niño o a una niña que porque juegue o porque se vista así o porque en un momento dado quiera disfrazarse, es una niña o un niño. Hombre, pues siempre hemos jugado a disfrazarnos y siempre hemos jugado a otras cosas y no por eso. Es decir, que esto es un tema que es muy delicado, que se está tratando de una forma perversa y además muy superficial. Es lo que yo quiero aclarar para que tú quedes clara en ese sentido. O sea, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y ahora ya se lanza con mucha, no sé, facilidad. Es que estoy en un cuerpo equivocado. O sea, se lanzan las palabras ya con una facilidad y con una frivolidad impresionante. Vamos a ver ese proceso. Y si ese niño después, o esa niña, después de pasar todo su proceso hormonal adecuado, si quiere ser de una forma un niño o una niña y quiere cambiarse, vayamos al artículo del 2007 que lo permite. Pero no con la... No con niños. Vamos, con la facilidad que se está haciendo, no puede ser nada bueno. Y yo me remito a la propaganda, nuevamente. La propaganda es la que... Y el relato. El relato que te oculta cosas y que te dice lo que quiere decir machaconamente. Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, decía, repite una mentira 1000 veces y la harás verdad. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, vamos a tener más cuidadito en usar el razonamiento, las lecturas, el conocimiento, y no dejarnos incidir por todos esos mensajes publicitarios para caer, vamos, pues que no sabemos, en la estupidez ya a veces. Yo espero que, en fin, que te haya aclarado algunos aspectos. Y podemos seguir charlando de este sentido en otras ocasiones, o sea que yo no me escondo de ese debate. Miguel Ángel. Bueno, yo quería salirme un poco hacia otras fases, un poco la utopía del mundo nuevo que lleváis las mujeres dentro, como decía un líder allá en la Cataluña del 36, viendo la historia de esta humanidad o del hombre o del machismo en las guerras sucesivas, las miles y miles de conflictos mundiales y viendo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, yo digo, ¿qué nos pasa a los hombres? ¿Pero qué genoma tenemos violento? ¿Qué genoma antinatural? Mientras os veo a vosotras durante luchas por conquistar vuestros derechos, por conquistar otro mundo nuevo, la verdad es que digo yo, me acuerdo de Dostoyevsky, que en la novela esa del idiota decía que la belleza salvará al mundo. Pero yo ahora suelo estar todos los días repitiendo a todo el mundo, me voy a hacer feminista, porque son las mujeres las que están salvando el mundo, con sus características, con su, no sé, con su alma y su corazón de ver el mundo de otra forma, y los hombres matándonos, cargando los fusiles, los cañones, millones y millones cayendo con... Yo no digo, ¿qué nos pasa a los hombres? Y digo, yo me quiero hacer trans, me quiero hacer feminista radical, y que este 8 de marzo Europa se llene todas las calles y plazas con las mujeres, pues eso, paralizando las naciones y parando la guerra. Digo, la verdad es que quisiera preguntarte si hay esperanza en que en el futuro, pues no sé, la condición de la mujer ocupe ya gobiernos, ocupe barricadas del amor y que se transforme esta sociedad hacia un pacifismo y la no violencia, que yo creo que estáis dando ejemplo y sois militantes de esa opción. Yo creo que, como decía Gandhi, el camino no es la paz, sino que la paz es el camino. Es decir, vosotras con vuestras formas de lucha o de ser, de cuidados, de atenciones en las fábricas, en el campo, en los hospitales, en la familia, estáis llevando la utopía a una realidad que los hombres la transformamos en guerras sucesivas, pero paranoicas y brutales. Digo, pero bueno, ¿qué nos pasa? Yo no sé si para ti hay una esperanza de un cambio radical. Bueno, este 8 de marzo va a haber huelgas generales
pues hay en Cataluña, el año pasado fue una huelga general el 8 de marzo también. ¿Hay alguna posibilidad de una transformación de nosotros, de los hombres, y que se nos elimine ese genoma machista o violento? ¿Qué te parece? No sé si tienes alguna opinión, un sentimiento. Te lo pregunto con sencillez. Vamos a ver. Yo creo que no tenéis ningún genoma diferente. Yo creo que lo que se tiene es la cultura patriarcal. Es una forma de entender la vida obviando al otro, y en este caso a la mujer. Se ha obviado hace mucho, es decir, ahora ya se ha reconocido el derecho de los negros, se obvió a los negros. Es decir, esta cultura patriarcal es la que ha conformado los cerebros de los hombres y de las mujeres, que yo ya lo he dicho. Es decir, no todo, el mujerismo no es feminismo. El feminismo se lucha por la igualdad entre los sexos y entre todos los seres humanos. El feminismo es reconocer los derechos humanos de todos, de todos. Pero claro, hay muchas mujeres que educadas en ese no han estructurado su mente de otra forma y continúan con esa estructura mental patriarcal. Entonces hay muchas mujeres que son guerreras, hay muchas mujeres que han llegado al poder y han hecho guerras igual que los hombres. Vamos a ver, o sea, es la mentalidad, es la cultura, como decía Mary Wollstonecraft, es decir, es la cultura la que tenía que dar a las mujeres el sentimiento y la conciencia de su propia dignidad. Pues es esa cultura, pero fíjate, era ya en el siglo, casi en el siglo XIX, ¿no? En el siglo, a finales del siglo XVIII. Es esa cultura, y yo, sinceramente, me gustaría decirte que soy optimista, pero no lo soy. No lo soy porque precisamente son las propias mujeres las que están introduciendo todos estos de reconocer la prostitución, de reconocer los vientres de alquiler. Es decir, que ocurre que es la cultura nada más. Es decir, afortunadamente hay muchos hombres que se están uniendo a esta mentalidad feminista de derechos humanos, pero hay otros que no. Y decía, mira, una autora estadounidense, Mary O'Brien, decía que precisamente a lo mejor los hombres, pero eso era una opinión de ella porque no había base científica, decía que a lo mejor los hombres eran tan guerreros y les gustaban tanto las guerras porque ellos no tenían la facultad de dar vida como las mujeres. Bueno, eso lo decía ella, a ver si me entiendes. Era su opinión, pero porque hay mujeres también que tienen hijos y son también guerreras y en fin. Y pocas, unas dos o tres. O sea que quiere decirse que eso sería una cultura universal, una cultura que aunara precisamente esos derechos humanos para todos, que no haya razas inferiores, como estas mujeres, Elizabeth Cady Stanton, que era una de las que llevaban esa bandera de Seneca Ford, ¿no? Es decir, nosotros estamos ayudando a los hombres, no porque lo creemos, que tenemos que terminar con la esclavitud de los negros en Estados Unidos. Y resulta que cuando vamos a los congresos nos llevan a otra habitación y nos dejan aparte y no nos quieren escuchar. Pues entonces tenemos que empezar a luchar por nosotras mismas, el año 1848. Entonces, claro, ¿qué quieres que te diga? Esto es una cuestión de todos y de todas, de seguir cultivando el razonamiento, porque lo que nos quieren anular, volviendo al tema también del transgenerismo, lo que nos quieren anular es la razón. Yo creo que vamos hacia una etapa del transhumanismo y nos quieren ya hacer traspasar el humanismo sin haber conseguido la plena humanidad del ser humano, que hay muchas personas que todavía se comportan como bestias, ¿no? Entonces, sin haber conseguido ese estatus mental y ético de una humanidad plena para todos y para todas, resulta que ya nos quieren hacer cosas raras. O sea, no sabemos a dónde vamos a ir. De verdad que me gustaría ser optimista, pero como no pongamos mucha carne en el asador, como se suele decir, vamos por unos cauces muy oscuros. Perdona por no haberte dado, o sea, esas esperanzas que tú esperabas, pero es que hay que hacer, en fin, hay que hacer análisis de la realidad concreta, como decía Marx. Es que soy marxista, ¿sabes? Entonces, si no hacemos análisis de la sociedad concreta, pues no podemos, en fin, explicarla. Y si no podemos explicarla, pues no podemos combatirla. Ahora va Manuel Colinas. Sí, hola Teresa, muchas gracias por tu ponencia y
y por su claridad en la lucha de las mujeres a través de la historia, lo que nos ha traído. Yo creo que todavía sigue existiendo existe tal desigualdad y es tanta la injusticia que cualquiera que tenga una cierta conciencia social se tiene que rebelar contra esta injusticia. Y por lo tanto, yo el otro día hablando aquí con compañeros y compañeras, surgió el tema de la lucha en dos planos. Una era la lucha del feminismo por la igualdad de la mujer en sus derechos de ciudadanía que debe tener todas las personas, y también la lucha de clases o la lucha contra la explotación, ¿no? Y cómo de alguna forma, no sé si habría que diferenciarlo o de alguna forma podíamos insertar una en la otra, porque realmente lo del 8 de marzo de 1909 fue una lucha contra la explotación laboral. Sin embargo, eso ha servido porque como fueron las mujeres las que se rebelaron contra esa explotación, dio lugar a que esa lucha también se trascendiera al resto de la lucha por la igualdad de hombres y mujeres. No sé, me gustaría ¿cómo ves tú este debate, pequeño debate que tuvimos una vez entre nosotros y nosotras? Sí, efectivamente, tendrían que ir unidas, porque yo creo que el patriarcado y el capitalismo son las dos patas que sustentan la injusticia en el mundo. Entonces yo creo que teníamos que ser, pero vuelvo otra vez a la capacidad mental y de razonamiento, teníamos que ser, porque tú sabes perfectamente que no todos los hombres de izquierdas, que se denominaban de izquierdas, eran feministas y entendían bien a las mujeres. Muchas veces incluso los partidos comunistas relegaron a las mujeres y no querían dejarlas participar. Pasa igual que en el Senecafaro, ¿no? En esa localidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que el hombre todavía, a través de esta ideología que les daba los privilegios y, claro, que hacían de esta cultura, es una cultura androcéntrica. Andros es el hombre, claro, entonces el centro del hombre. Entonces, claro, tantos siglos y tantos hombres ilustres que yo comento en mi libro han aportado, han acunado ese patriarcado. Claro, tenemos que empezar de cero. Es decir, yo sé que ahora hay muchos hombres que están con el sentimiento de los plenos derechos humanos, pero hay otros hombres que, aunque se denominen de izquierdas, no son así. Yo siento decirlo, porque esa es la realidad que tenemos. Y los hombres lo podéis ver perfectamente incluso en vuestros amigos y en vuestras fábricas y en todo momento. Entonces, claro, si el hombre se va despojando de esa centralidad que se sigue dando él mismo, efectivamente se podría dar que esa unificación, pero mientras no se dé, la lucha feminista tiene que seguir, es decir, incidiendo en esa lucha feminista, pero no por eso dar una batalla a todos los hombres, sino a los hombres que, es decir, estén en contra de eso. Por ejemplo, ¿cómo vamos a estar en contra de todos los hombres porque haya una serie de hombres asesinos que asesinan a las mujeres? Que en la prostitución también algunas mujeres prostituidas, cuando se quieren salir o cuando están enfermas y ya no valen para nada, las asesinan. ¿Cómo vamos a ser igual un proxeneta, un asesino de su pareja, como de otro hombre o de otro hombre que está luchando, o de otros hombres que están luchando a nuestro lado? No son iguales. No es una lucha, es decir, hoy todavía no es una lucha paralela, aunque sí es paralela, a ver si me entiendes. Paralela en el sentido de hombre y mujer, no es paralela porque todavía los hombres, muchos tienen que evolucionar a esa mentalidad de igualdad que pretendemos las mujeres, en el sentido de participación y en el sentido jurídico. Cuidado, cada uno tenemos nuestras pequeñas diferencias porque que no somos fotocopias, ¿no? Pero todavía tiene que pasar un tiempo hasta que, pero por supuesto las mujeres, aparte de ser feministas, estamos en esa lucha de clase, naturalmente. Las mujeres empobrecidas, fíjate tú, las mujeres empobrecidas, que son todas las que están metidas en la prostitución o en los vientres de alquiler. Qué dolor para esas madres de los vientres de alquiler, que muchas tendrán no solamente que parir un hijo, sino parir varios bebés para dárselo a otros. ¡Qué lucha! Entonces, claro, es muy complicado.
O sea, me gustaría dar una respuesta sencilla, pero no es una respuesta sencilla. Yo creo que es un trabajo permanente que tenemos que seguir haciendo. Y ojalá, efectivamente, pues no sé, a lo mejor nosotros que no lo podemos ver, pero nuestras hijas, nuestros nietos, pues puedan dar, en fin, con esas claves. Si no nos llevan a ese transhumanismo que pretenden algunos, ¿eh? Porque efectivamente también hay muchos aspectos que tenemos que tratar de psicología, tenemos que tratar por qué los jóvenes ahora se están también suicidando cada vez más. Y es que estamos en un mundo terrible, que tenemos que tener el pesimismo de la realidad, pero el optimismo de poder seguir intentando cambiarlo, aunque sabemos que es difícil, porque si no tenemos el pesimismo de ver una realidad tal como es, no podemos acceder a intentar cambiarlo. Entonces no podemos ir a ciegas, pero para eso hace falta pues mucha influencia de unos a otros, mucha cultura, mucho conocimiento, muchas lecturas que no se dan, cada vez la gente lee menos, cada vez, a veces ya son incapaces hasta de leer un pequeño documento, poquita cosa. Entonces, claro, nos están llevando a un callejón, en fin, que yo no quiero decir sin salida, pero las mujeres, por lo menos las feministas, estamos a ello. Y sabemos que muchos hombres, aunque seáis hombres, también sois feministas. Por supuesto que sí. A ver, Gonzalo, un minuto. Marina, ¿tú estás pidiendo palabra? No, no. Vale. Es que como te veía andar con el dedo, pensé que querías pedir palabra, vale. Gonzalo. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Teresa, por todo lo que nos has aportado. Yo hay dos cosas de esto último que has dicho, que es el tema del patriarcado y el capitalismo. Es decir, que al final es el poder, ¿no? Es decir, entre el patriarcado y el capitalismo se reparten el poder, ¿no? Y este poder siempre tiene unos beneficios, hay unos beneficiados, ¿no? Y casi siempre son los mismos, son los que manejan el capital, normalmente, ¿no? Yo lo que creo es que lo peor de la conjunción de ese patriarcado y el capitalismo es la consecuencia de la falta de igualdad de oportunidades que tiene la mujer. Esa falta de igualdad de oportunidades la condena a los trabajos peores, la condena a los cuidados que nadie quiere, se la va condenando en muchos aspectos, ¿no? Económicamente se está tasado lo que hay. Es decir, si la diferencia, según los técnicos de Hacienda, de la agencia tributaria, es de 6.000 euros anuales, la diferencia salarial que hay en media entre los hombres y las mujeres, si tenemos 9 millones de compañeras trabajando, hay 45.000 millones de euros que cada año cambian de las manos de los trabajadores y las trabajadoras a los empresarios, al IBEX, etcétera, ¿no? Y yo quería incidir en ese tema, porque creo que esa es que cuando se sobreexplota a una mujer, se está sobreexplotando a la clase obrera también. Y los que creemos que somos clase obrera, que deberíamos ser clase obrera, nos tenemos que sentir totalmente identificados con esa sobreexplotación. Es decir, mal está que nos exploten a todos, pero peor está que además, por ser mujer, tengas esa sobreexplotación, que pertenezcas a ese grupo de los excluidos sociales, de los excluidos de los derechos de ciudadanía, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que no sé si el movimiento feminista, porque no soy nadie para decirlo, ¿no? Pero sí que creo que la lucha por conseguir no la igualdad salarial, sino la igualdad de oportunidades, esas que hace que todo el mundo pueda trabajar lo mismo en una cosa que en otra, que pueda participar lo mismo en una cosa que en otra, yo creo que es lo fundamental. Porque teóricamente la igualdad salarial existe. Una maquinista de Renfe, compañera mía, cobra lo mismo que yo, o cobraba lo mismo que cuando trabajaba yo. Exactamente igual. El problema
es que de 4.000 maquinistas, 3.800 somos hombres y 200 mujeres. Y sin embargo, para vender los billetes, de 4.000 trabajadores, 3.800 son mujeres y 200 son hombres, donde están los salarios más bajos y donde hay más facilidad para luego el tema de la atención a los cuidados, etc. Yo creo que estas cosas son las que yo creo que es posible cambiar. Yo no estoy de acuerdo con que el futuro sea negro. Puede ser negro en algunos aspectos, pero estas son cosas que podemos cambiar, porque estas cosas se ven. Y estas cosas las puede ver cualquier mujer, madre, con sus hijas, etc. Y yo creo que podremos cambiarlo, nada más. Bueno, pues en eso estamos, ¿no? O sea, vamos a ver intentando, aunque sea negro, pues o sea, que lo podemos aclarar, que lo vayamos aclarando un poco. Claro, a lo que has dicho, totalmente de acuerdo, por supuesto. Y que, claro, lo que tú has dicho se suma. Que efectivamente, cuando en una pareja, si hay que cuidar al hijo, a la hija, pues resulta que quién es la que pide excedencia o que quién pide la jornada reducida, la mujer. Y luego, ¿en qué repercute? Pues en las pensiones. Volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Es decir, que o sea, hay multitud de cuestiones. Y claro, lo que tú dices, pues las oportunidades, pues por los motivos que ya hemos dicho, que en realidad pues no se ha dado a la mujer. Aquí concretamente en España, sabes que salimos que de una larga dictadura y entonces es un proceso que claro, es lento y evidentemente pues no se ha dado un cambio, porque tampoco se ha favorecido, cuidado, porque tampoco se ha favorecido por los diferentes gobiernos que han estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas oportunidades, y a la mujer, si ya tenían que tener problemas para entrar en las universidades, que hasta que no llegaron, que llegó a la República, que ahí sí fue cuando se dio un empujón impresionante a las escuelas laicas, porque era un Estado laico, evidentemente, y las mujeres a las universidades. Las mujeres científicas siempre han existido, las mujeres artistas también, en cambio se las ha silenciado. Es decir, la historia de las mujeres está por hacer, ahora ya se está haciendo. Es decir, las feministas son las que entraron a empezar a ver todas esas, porque claro, la historia siempre que la contaron los mismos y la escribieron los mismos, los hombres. Entonces ahora, hace ya pues 2 siglos aproximadamente, cuando ya se van dando cuenta, cuando ya se están dando cuenta todas estas precursoras nuestras, que son nuestras referentes, y es cuando se empiezan. Entonces, nosotros aquí en España somos muy retrasaditos en ese sentido. Lo que tú has estado diciendo, a la mujer se le ha dado poca oportunidad y ya pues a la muerte de Franco pues un poquito se ha abierto, pero yo creo que no se ha favorecido. En fin, otro día hablaríamos de nuestras benditas transiciones y nuestras posteriores, en fin, gobiernos. No sé si han dado la suficiente cobertura y ha socializado, porque si no se socializan los cuidados, la mujer siempre es la que tiene que estar, porque para eso se la educó y se la estructuró el cerebro, y los hombres, el que te voy a decir, para ser la cuidadora de los demás. Es decir, para vivir para los demás, no para vivir para ella misma. Entonces, a no ser que tuviéramos, es decir, una sociedad socialista, claramente que se tomaran, es decir, en cuenta todas estas cosas, pues en una sociedad capitalista se van arrancando cositas puntuales, pero, en fin, hay mucho trabajo por delante. Vamos a ver si intentamos aclarar esta negrura, Gonzalo, entre todos y entre todas. Enriqueta. Buenas tardes. Gracias, Teresa. Quería saber qué opinas de las nuevas masculinidades, porque a mí realmente me parece que son bastante imposturas. Gracias. Bueno, pues aquí ocurre lo que todo. Es que nos lanzan modas. Y yo no te digo que algunas personas efectivamente estén abogando por una forma de entender mejor, por no ser hombres tan machistas, en fin, yo no voy a negar la voluntad que haya en muchos hombres. Pero yo creo que también ahora estos grupos que están saliendo con nueva, pues se unen a un momento determinado y todo se trastoca en moda. No lo sé, yo no he conocido sinceramente, porque luego fíjate, estas personas de las nuevas masculinidades, si les estás empezando a rascar un poquito, así aparentemente está muy bien, ¿no?
Mucha gente de esta a lo mejor pues están de acuerdo con la prostitución, sin saber que la prostitución es una de las mayores lacras y violencias contra la mujer. No es un oficio como dicen, no, esto es el oficio más antiguo del mundo. No. Esto es el privilegio más antiguo de los hombres. Entonces, o cuando les hablas de otras cuestiones, ¿verdad? Pues a lo mejor les rascas un poquito, hay que pasar la prueba del algodón, Enriqueta. Es decir, que esto de las nuevas masculinidades pueden ser que aquí al run de todo esto, ¿verdad? De todas estas nuevas modas, de toda esta nueva modernidad, es de que somos tan modernos ya que nos hemos olvidado de los clásicos y a lo mejor es que hay que volver a los clásicos, a la ética y en fin, a otras cosas que nos quieren hacer olvidar, ¿no? Estas modernidades. Hay que pasar la prueba del algodón. No todas las masculinidades son nuevas, sino son unos seres en fin, unos hombres que intentan a lo mejor, pero bueno, hay serias dudas, ¿eh? Hay serias dudas sobre eso. Esta es mi opinión, cuidado, Enriqueta. Milagros González. Abre el micro. Ahora. Quería un poco, casi es lo que has dicho sobre la prostitución, cómo casa el intentar conseguir la igualdad o querer igualdad sin reconocer primero la desigualdad y si todo es susceptible de ser comprado o vendido. Vamos, todo no, básicamente las mujeres, porque pueden ser compradas para la prostitución, ser prostituidas, pues desde luego es un privilegio para los hombres, nada más, porque las mujeres no sacan, ellas creen a lo mejor dinero, algunas, muy pocas, creo que es una cuestión de pobreza, pero también venden hijos, porque claro, son susceptibles de ser compradas porque son pobres. No se nos puede engañar con aquello de es altruista y cosas así, porque yo ricas no sé que vendan hijos, me parece que solo venden las pobres. Y bueno, lo de la igualdad y esto pues es bastante complicado si no se reconoce que hay una desigualdad y que esa desigualdad para que sea igual hay que, unas tenemos un trabajo y otros tienen otro. Y hay que equilibrar esa balanza porque si no, no hay posibilidades de igualdad. Bueno, nada más. Fíjate, y muchas gracias, estoy encantada. Lo que estás diciendo, mira, yo hice aquí hay una alemana, la doctora Ingeborg Klaus, y dice, la prostitución es incompatible con la igualdad entre hombres y mujeres. Evidentemente, lo que acabas de decir. Yo tengo diversos artículos sobre esto, sobre la industria de la prostitución. Es decir, la industria de la prostitución es el segundo negocio mayor del mundo, globalizado, seguido del de las armas. ¿Veis el foco? Guerras. Es decir, si hay industria de armas hay que inventar guerras, hay que hacer guerras, ¿no? Y si no existen porque no existen, pues hay que inventarlas. Y la prostitución es eso, una gran industria. En Alemania, esta mujer nos hace un recorrido por Alemania, que está legalizada la prostitución y eso es terrible. Es decir, cada vez es más barata, se hacen macroburdeles en los cuales, pues, en fin, lo mismo te hacen un pack y te dicen mujer, hamburguesa y bebida, por ejemplo. Nosotros decir que tenemos en la Junquera, en Cataluña, tenemos el mayor prostíbulo de toda Europa. Entonces, aquellos que abogan porque la libertad y la libertad de las mujeres, bueno, libertad, vamos a ver para qué queremos la libertad. ¿Para unos explotar a otros? ¿Para explotar a las mujeres empobrecidas en macro burdeles o en macro granjas? ¿Para eso quieren ustedes la libertad? La libertad será la suya porque no es la nuestra. La de las mujeres no. O sea, lo hacen, como decimos, porque están empobrecidas y porque, si no, que no comen, ¿no? Y las mujeres muchas veces en estos macroburdeles, que les es muy difícil salir, o si salen, o si ya utilizan drogas para poder seguir con su vida. Hay Michael Humbert, es una mujer que ha estudiado muchísimo la disonancia que se establece
en las mujeres prostituidas, los traumas que tienen, las depresiones y cómo tienen que afrontar que en un día, pues no sé, 20 personas, 20 puteros, vamos a empezar a poner las palabras adecuadas y poner el foco en ellos, en los puteros, ¿no? Tienen que, es decir, aguantar. Pues eso, ninguna mujer, pues, ni siquiera, ¿cómo se puede aguantar eso? Entonces, tienen que hacer una disociación de su psique con su cuerpo. Entonces hay mucho que hablar de eso. Es decir, es tremendo lo que está sucediendo y precisamente, al parecer, pues eso, tenemos nosotros, la Junquera, un macroburdel impresionante. Y así estamos. ¿Sí? Pablo. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a la ponente el discurso que nos ha dado, que me parece muy bien, y simplemente anotar que la igualdad entre hombres y mujeres no es posible bajo el capitalismo y la ideología burguesa. Solamente en una sociedad socialista marxista es posible la igualdad. Muchas gracias. Vale, pues claro, ¿qué te voy a decir? Que estoy de acuerdo, claro, contigo. Y decir que ahí estamos para seguir luchando, ¿no? Para seguir luchando. ¿Alguna palabra más? Pues parece que... Pepa. Abre el micro, Pepa, ahora. Y disculpad, estando básicamente de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho en relación a la aberración que significa el capitalismo y a la tierra fecunda que hace que la desigualdad exista y demás, pero ojo, porque seguramente, claro, me vais a decir que es que seguramente la Rusia de Putin no es, también es capitalista, pero las mujeres feministas rusas se están movilizando en contra de lo que está sucediendo. Quiero decir, no tengo tan claro que el feminismo crezca única y exclusivamente en tierra capitalista. Lamentablemente creo que no. Creo que el patriarcado atraviesa absolutamente a las derechas y a las izquierdas y que las mujeres son asesinadas y son violentadas y son humilladas por hombres que en muchos casos tienen ideología muy de izquierdas, políticamente hablando, y sin embargo el patriarcado les atraviesa igual. Yo ahí, disculpadme, ahí mi alegría no la tengo. Sí, efectivamente, yo antes lo he comentado, que hay muchos hombres de izquierdas que siguen siendo unos machistas. Entonces, bueno, y claro, ya el tema que de Rusia ya es otro tema, es decir, porque efectivamente, si bien cuando la Revolución Rusa, Alejandra Kollontai, es decir, fue un movimiento emancipatorio que de la mujer, después han sucedido muchas cosas, evidentemente, y estoy segura de que ahí también, y más ahora, una vez que ya cayó la URSS, es decir, ya todo el estamento, pues ahora ya se sabe que, en fin, eso ya estuvimos, bueno, nos dio una charla Eduardo Luque de un poco, en fin, general, pero en el sentido económico, en el sentido que de mujeres, evidentemente tienen que estar ahí las mujeres también. Me imagino que siendo que no sabemos, porque no sabemos mucho que de ese mundo, pero efectivamente no creo que allí esté la gloria, muchísimo menos. A ver, ¿alguna palabra más por ahí? ¿Alguien más que quiera intervenir? Si no si no sabéis levantar la mano, con que hagáis así también os veo. Bueno, pues entonces paso a darle la palabra al compañero Manuel Colinas. Bien, pues muchas gracias, Teresa, muchas gracias a todas y a todos las personas que hemos estado aquí participando. Perdón un momento. Sí. Marina. Perdóname, Marina pide palabra. Sí. Marina, has pedido palabra, vale, pues ahora no te vi.
Ahora. Ahora, es que con la tablet no me aclaro. Bueno, yo quería daros las gracias y aunque también soy muy pesimista con el tema de intentar mejorar la igualdad y hacernos más humanos y mejorar a través del feminismo, yo quiero decir que a pesar de tener ese pesimismo, yo estoy en la escuela de secundaria y lo que habéis comentado de que el alumnado, la gente joven no lee, quiero romper una lanza y decir que sí que están leyendo, que el profesorado les estamos dando pequeñas lecturas y pequeñas píldoras y sí que van tomando cuenta. Es verdad que es muy difícil. Pero si yo me he dado cuenta con casi 50 años de cosas, si estas personas que son adolescentes les estamos dando cosas que a mí no me las dieron, pues yo creo que a futuro algo sí que se va avanzando. Pero claro, es que es lo que decía Teresa, esta conciencia, este hacerse conscientes de ser mujer, de la desigualdad, de que te has quedado muy contenta porque te han dado un poco, y con eso a veces nos hemos conformado, pero vas siendo consciente de que podías haber tenido más y que mereces más. Es un proceso muy doloroso, pero yo creo que estamos en ello. No quiero decir que el futuro vaya a ser mejor, no tengo ni idea, pero el presente yo lo veo en las clases y quiero decir que el trabajo que se está haciendo y que estáis haciendo y que se hace desde la sociedad no cae en balde, no cae en vano. Así que, pues nada, continuar. Claro, no, gracias a vosotros, a los educadores, porque verdad que lo tenéis difícil. Es cierto que lo tenéis difícil y tenéis que hacer un esfuerzo y me consta que hay, en fin, muchísimos profesores y profesoras que lo hacen. Entonces, pues vosotros también y vosotras tenéis esa tarea de intentar efectivamente, pues en fin, dar alguna charla sobre feminismo para que se den cuenta, porque según a mí me cuentan, es decir, los jóvenes ahora no tienen tan claro, es decir, lo que es el feminismo y parece ser que se comportan un poco, a mí me cuentan, porque yo ahora estoy fuera de las aulas, me cuentan que, en fin, ven normal decir a las chicas un poquito controlarlas y todo esto, o sea, que no lo ven tan mal. Entonces, tenéis una ardua tarea, es decir, las educadoras y educadores. Entonces, pues, muchas gracias por la labor que hacéis, evidentemente. Gracias a ti, Teresa. Ven, Manuel, te tocó. Bueno, pues nada, reiterando las gracias. Bueno, ha sido una charla que ha sido muy fructífera, yo creo. Es la lucha por los derechos humanos, es por la liberación creo que la liberación de los hombres y las mujeres deben de ir juntos y juntas contra la explotación laboral, la explotación sexual, la explotación doméstica y buscando una sociedad más justa, más amable, más pacífica, que pasaría por la igualdad real en derechos, por la liberación económica para que todas las personas tengan la suficiente autonomía para decidir su propia vida y, como decía Marina, poner el foco en una educación pública de calidad, gratuita y universal, sin discriminación ninguna, y que sirva para romper el círculo vicioso de esta cultura del patriarcado. Así que yo quiero ser optimista y lo soy. Pues nada más que deciros, anunciaros que para el próximo viernes, día 11, y siguiendo esta línea del 8M sobre el Día Internacional de la Mujer, vamos a tener aquí a Pilar González para hablarnos de la mujer en el medio rural. Pilar es ingeniera forestal y trabaja en la Junta de Castilla y León, en unos montes, cuidando esos montes en la zona norte de la montaña leonesa, y nos va a explicar un poco lo que significa la vida de la mujer en el medio rural. Y nada más, muchas gracias y un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Teresa. Ha estado fenomenal, como siempre.
Muchas gracias. Me dejas con la boca abierta. Oye, esperamos volver a tenerte, claro. Hombre, por supuesto. Lo explica todo muy bien, muy didáctico.